Hare Krishna, devotos, muchas gracias por estar con nosotros una vez más con estos videos que estamos presentando semanalmente acerca del programa Gita al alcance de todos. El día de hoy vamos a discutir acerca del capítulo 17, las divisiones de la fe. ¿Qué es lo que Krishna nos está explicando en este capítulo? ¿Cuáles son sus enseñanzas esenciales? ¿Y cómo podemos conectar este conocimiento con todo lo que hemos descrito anteriormente? Recordemos que es el penúltimo capítulo del Bhagavad Gita y por ende, de acuerdo a las escrituras anteriores, de acuerdo a los acharyas, de acuerdo a Srila Prabhupada, aquí el Bhagavad Gita termina. Y lo que se nos da en el capítulo 18 es un resumen. Pero comencemos con el título de este capítulo. Este capítulo se llama Las divisiones de la fe. ¿Qué significa esto? Primero que nada, recordemos que aquí el tópico o el título, la palabra que nos vamos a referir es acerca de la fe. Y el tópico, el contexto en que vamos a analizar esto, es que la fe es la llave para que podamos liberarnos de la prisión. Y Krishna, con mucho detalle, aunque es un capítulo pequeño, apenas 28 versos, nos va a explicar cómo es que este mundo material nos tiene encerrados, a pesar de que tenemos la intención de ejecutar alguna actividad religiosa o así llamada espiritual, pero debido a nuestra propia imaginación o especulación. Entonces, así comienza el capítulo. Primero que nada, Arjuna nos presenta una pregunta en el texto número 1 y pregunta específicamente esto. ¿Qué sucede o cuál es la situación de aquellos que tienen fe, pero no tienen fe en las escrituras? Tienen fe en su propia imaginación y así comienzan a adorar, esa es la palabra que él usa, comienzan algún tipo de actividad religiosa o así llamada espiritual, pero no siguen las escrituras. ¿Qué sucede con ellos? Esa es la pregunta esencial y la única que encontramos en este capítulo. Entonces, en apenas 28 versos, Krishna va a explicarnos qué sucede con esas personas. Y la respuesta sencilla, la respuesta resumida de esto es que básicamente hay dos tipos de personas. Las personas que tienen fe en el Supremo y en las Escrituras y las personas que no tienen fe. Y en base a eso, Krishna explica que podemos tener tres categorías. Tenemos fe en bondad, tenemos fe en pasión o en ignorancia. Ahora, entendamos el porqué de este título, las divisiones de la fe. La fe o lo que uno cree, los valores que uno tiene, las convicciones que uno tiene, nos impulsan a actuar, nos impulsan a creer en algo, ¿no? O a respetar a alguien o algo. Y prácticamente todo lo que hacemos es porque tenemos algún tipo de fe o convicción. Entonces, aquí la manera en que Krishna va a explicar este capítulo es empezando de que la fe es de acuerdo a la modalidad que cada uno de nosotros tenemos. Bondad, pasión e ignorancia. Ahora, esta fe se manifiesta en diferentes actividades. Una es adoración, otra es el tipo de comida que aceptamos, que ingerimos. También está las austeridades o las penitencias que hacemos e incluso la caridad que damos. Entonces, por ejemplo, en el caso de la adoración, todos respetamos, todos adoramos a alguien o a algo en base a esa fe. Entonces, comenzamos con la adoración. También estamos, como decía, están los detalles de qué tipo de comida ingerimos para determinar en qué categoría o en qué tipo de modalidad material nos encontramos. Entonces, así Krishna nos está elaborando cómo la fe de la entidad viviente, del ser humano específicamente, se divide de acuerdo a la modalidad en la cual esa persona está influenciada. Y finalmente, tenemos algo muy único de este capítulo y es la palabra que queremos que ustedes se recuerden, la llave. ¿Qué significa la llave? Al final del capítulo, Krishna nos va a enseñar de que, como decía, o tenemos fe o no tenemos fe. Si tenemos fe en las Escrituras y en el Señor Supremo, podemos alcanzar la perfección. Y todo lo que hagamos es útil en esta vida y también en la próxima. De lo contrario, concluye el capítulo, si no tenemos fe
y por ende evitamos o rechazamos, negligenciamos las Escrituras y no tenemos fe en el Señor Supremo, entonces todo lo que hagamos en esta vida, en el término espiritual, en el término de avance, en el término de beneficio trascendental de la entidad viviente, es prácticamente inútil. El tópico esencial es cómo actuamos en este mundo, cómo llevamos nuestras creencias a manifestarlas de una manera práctica. Ese es el tópico, la fe. Y si sabemos usar la llave, ya que en el mundo material tenemos la capacidad, en aquellos que tenemos la forma humana de vida, de alcanzar la liberación. Recordemos, estamos en la prisión. Entonces la llave es la manera más sencilla de salir de esta prisión. Entonces eso es prácticamente lo que el tópico esencial de este capítulo. ¿Cómo podemos salir, ¿no?, de este mundo material? O si simplemente estamos haciendo esta prisión, la estamos acomodando, estamos sintiéndonos más agradables, más cómodos y estamos en la modalidad bondad o en la modalidad de la pasión o en la modalidad de la ignorancia, cualquiera que sean nuestras modalidades predilectas, entonces de esa manera vamos a vivir. Ahora, el problema con eso es que si seguimos viviendo, mismo en bondad, vamos a estar en el mundo material, que es decir, en pasión o ignorancia. Por ende, como decía, al final del Bhagavad Gita, del capítulo 17 del Bhagavad Gita, Krishna nos explica cómo salir de esta prisión. Entonces, ese es el propósito. Y como expliqué también anteriormente, hay varias secciones: comida, adoración, sacrificio, austeridades, penitencias, etc. ¿Cuál es la conexión de este capítulo con el capítulo 16? Recordemos que en el capítulo 16, al final del capítulo 16, el cual se titula Naturalezas divina y demoníaca, la diferenciación básica que Krishna hace es que divino se considera aquel que sigue las escrituras reveladas y tiene fe en el Supremo. Y demoníaco es aquel que rechaza las Escrituras y al Señor Supremo. De la misma manera, en este capítulo se nos dice exactamente lo mismo. Aquella persona que tiene fe en el Supremo, que tiene fe en las Escrituras, entonces logra la perfección. Aquella persona que no lo tiene, entonces todo lo que hace básicamente es material y por ende tiene un comienzo y tiene un final y espiritualmente no tiene mayor resultado o beneficio. La conexión con el siguiente capítulo, el capítulo 18. Hay una cosa, el capítulo 14 habla de las modalidades. Las tres rejas, decimos varias veces, de este mundo material. El capítulo 14, 17 y 18 específicamente describen varias actividades de los seres humanos en base a estas tres modalidades. Entonces, la conexión con el capítulo 18 es que la renunciación, el capítulo 18 se llama la conclusión, la perfección de la renunciación. Krishna nos hablará que incluso si renunciamos, incluso si sacrificamos cosas, si estamos envueltos en estas modalidades, atrapados por estas modalidades, entonces no vamos a alcanzar la perfección. Entonces, en el próximo capítulo Krishna nos quiere asegurar de que nuestros esfuerzos espirituales nos garanticen. ¿Cómo podemos garantizarnos, asegurarnos de que vamos a alcanzar la perfección? Entonces, esa es una manera bien sencilla. ¿Tenemos fe o no tenemos fe? Si tenemos fe en el Supremo y en las Escrituras, podemos alcanzar la perfección, la cual es liberarnos de este mundo material, seguir el proceso autorizado védico y finalmente complacer al Supremo. Y eso se resume con las tres palabras Om Tat Sat. Om Tat Sat se refiere, Om, seguimos las Escrituras, Tat, queremos liberarnos de la prisión material, y Sat, queremos regresar al Supremo a través de complacerlo por nuestras actividades devocionales. Entonces, esta es la conclusión del capítulo 17. Esperamos esto sea útil para recordar, para entender y también para presentar el Bhagavad Gita a otros. Muchas gracias. Hare Krishna.